Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Hemos llegado a nuestro programa especial del Domingo de Ramos y Semana Santa. Pongámonos a reflexionar que todo el tiempo de Cuaresma nos presentó una oportunidad de preparación, pero no como los israelitas para salir de Egipto, sino vamos ahora a cruzar hacia la tierra prometida verdadera, porque Jesús nos ha presentado la propuesta de llegar a la vida eterna y ser verdaderamente felices gracias a su paso, gracias a su Pascua. Estos 40 días de Cuaresma, entre la aridez en el desierto, la sequedad, los sacrificios de ayuno, oración y limosna, nos han permitido ser remodelados por las manos del alfarero. Y ahora nos merecemos vivir la Semana Santa. Este programa es una invitación a que iniciemos el itinerario litúrgico de la salvación, primero con el Domingo de Ramos, conmemorando la entrada jubilosa de Jesús a la ciudad santa de Jerusalén, para dar cumplimiento a su misterio pascual. Este misterio que hemos tratado de explicar a través de toda la Santa Cuaresma, pero que debemos reconocer que va más allá de las meras narraciones de eventos y descripciones cruentas de dolor que solemos ver en las películas de cine, sino ver a Jesús como un hombre de verdad, que a la vez es Dios. Igualmente veremos grandes contrastes, porque si bien vamos a celebrar con gran alegría que Jesús es proclamado por sus miles de seguidores como el que viene en nombre del Señor, inmediatamente vamos a pasar de ese triunfo real de Cristo al dolor de su condena, de su muerte inminente en la cruz. Vamos a leer la Pasión y posteriormente vamos a disfrutar con la expectativa de su resurrección gloriosa que veremos materializada en el Domingo de Resurrección la próxima semana. Esta semana, los acontecimientos que se van a ir desarrollando nos van a permitir seguir desde muy cerca y entender cabalmente por qué se anuncia la salvación de la humanidad a través del misterio de la muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Mis hermanos, que la Semana Santa sea una profunda experiencia de renovación de nuestra fe cristiana y de nuestra esperanza en la salvación. Empezamos. Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz por todos los milagros que habían visto, y decían: Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió:
Les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Mis hermanos, esta Semana Santa escucharemos gritar a las piedras. Hoy, la misa de Domingo de Ramos comienza con la bendición de las palmas y la procesión de ingreso al templo, y con esta lectura que acabamos de compartir. Es Domingo de Ramos y rememoramos la entrada triunfal de Cristo Rey a la ciudad santa, pocos días antes de su pasión. Esta es su última y definitiva subida a Jerusalén, ya que este ascenso terminará en la cruz. Justamente quiero compartirles cómo nos pone en contexto el numeral 569 y el numeral 570 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde nos dice: Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección. Recordemos un detalle muy importante que se pondrá de manifiesto en la lectura de mañana lunes. Y pocos días antes, Jesús resucitó a Lázaro y en la ciudad había una gran expectación por este hecho. Recordemos también que los 4 evangelistas nos narran la entrada triunfal de Jesús, esta entrada como rey en la ciudad de Jerusalén. Ellos nos narran que Jesús sube con la gente a celebrar la fiesta de los tabernáculos unos días antes de la Pascua judía. ¿Qué significado tiene esta procesión de Jesús montado en un burrito, seguido por un gran cortejo, que conmovido, con ramas de olivo, lo ve y lo aclama diciendo: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas? Las Escrituras nos dicen que muchos, probablemente miles de Galileos como él, pensaban que Jesús se iba a proclamar como el Rey Mesías, pero la mayoría se equivocó, porque pensaban en otro tipo de salvación. ¿Se acuerdan que Jesús decía muy a menudo después de una curación milagrosa: no le digas a nadie que te he curado? Sin embargo, los enfermos salían dando saltos de alegría y compartiendo la noticia de haber sido curados milagrosamente. Hoy Jesús, como nunca, se nos presenta en su condición de rey, incluso permitiendo que las gentes lo aclamen como tal. También el día viernes, nos estamos adelantando un poquito, pero de todas maneras lo comentamos ahora, confirmará esta condición real ante Poncio Pilato, la máxima autoridad civil en ese momento y en ese lugar. Pero cuidado, le dijo: tú lo has dicho, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Es decir, no era un reino mundano o con los criterios del mundo. Sí, pues, porque para empezar, Jesús es el rey de los pobres, esos pobres que nos anunció en las bienaventuranzas. Si leemos el Antiguo Testamento, veremos muchas profecías que se van a cumplir en este día, así como las profecías de la Encarnación se cumplieron en María y en Jesús, en la ciudad de Belén. También al pie de la letra veremos que en el libro de Zacarías, capítulo 9, que se escribió probablemente 500 años antes de Jesucristo, Zacarías decía: alégrate mucho, hija de Sión, grita, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde
y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hacia el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta lectura fue interpretada maravillosamente bien por Benedicto XVI, que nos dijo que Jesús no llegará no lo veremos llegar en una suntuosa carroza real ni a caballo, como los grandes emperadores y los grandes gobernantes del mundo de ese momento, sino en un asno. Y encima, que no era propio, era un asno prestado. Y esto es porque la revelación de Dios para con sus hijos, para con sus criaturas, siempre fue humilde. Primero, recordemos que cuando llegó al mundo, llegó en un establo, en un pesebre, rodeado de unos lienzos como pañales. Y cuando se marchó de este mundo, lo hizo montado en un asno, en una cruz infamante, en un sepulcro. Suma delicadeza de nuestro Señor y cuánta paz nos transmite, justamente porque no quiere incomodar nuestra libertad ni quiere imponernos la fe, sino invitarnos a ser sus seguidores. Se nos dice que aquel día fueron miles los que gritaban Hosana, que significa sálvanos, y los ramos de olivo que aparecen nítidamente profetizados en el Salmo 118. Y hoy confirmamos las profecías de Zacarías. En pleno siglo XXI, somos millones de cristianos que lo aclamamos, de un mar al otro, como dijo Zacarías, y desde el río hasta los confines de la tierra. A Jesús, recibido como Rey y Salvador, lo esperaba el juicio, la condena, la muerte. Y él lo sabía, por eso no se deja ilusionar por este momento pasajero de gloria mundana, por los gritos de Hosana, porque no era el Mesías que muchos interpretaron. Las aclamaciones justificarían luego, contradictoriamente, el enjuiciamiento y condena por las poderosas autoridades que justamente estaban esperando que llegara el profeta Galileo a Jerusalén para condenarlo y crucificarlo. Le clavaron en una cruz por decir solamente que era el Hijo de Dios. ¡Cuánta contradicción! Continuamos. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús.
Mis hermanos, estos acontecimientos que estamos leyendo y estas lecturas se concatenan a la perfección porque nos dice al inicio esta lectura que acabamos de compartir, 6 días antes de la Pascua judía. Y de entrada, además, vemos el cariño que Jesús sentía por esta familia de amigos que vivían en la ciudad de Betania, conformada por Lázaro, a quien había resucitado, por Marta y María, estos 3 hermanos que reciben frecuentemente a Jesús como amigo, lo hospedan en casa y le sirven con amor. Por eso Jesús va con toda confianza a casa de estos buenos amigos, va a cenar. Y Marta y María nuevamente le expresan su amor, cada una a su manera, como ya hemos leído alguna vez, ¿verdad? Marta sirviendo la mesa y María hace un acto espléndido de amor, ungiéndole los pies con un perfume de nardo, muy costoso en ese tiempo. Pero Judas, en ese justo momento que María estaba ungiendo a Jesús con perfume como presagio de su muerte, se puso a pensar en los pobres. Y la misma pregunta que le hizo Jesús a los concurrentes, te la hará ahora en Semana Santa. ¿Sabes cuál es esa pregunta? Sí, la de Mateo 25, acertaste. Te preguntará en esta Semana Santa, ¿cómo te preparaste durante la Santa Cuaresma? ¿Cómo te ha ido con los pobres? ¿Les diste de comer? Cuando estaban en prisión, ¿les has ido a visitar? Cuando han estado enfermos en el hospital, ¿los has ido a ver? ¿Has podido en este tiempo de Cuaresma ayudar a la viuda, al huérfano, al menor? Y todos le van a preguntar, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento, desnudo, peregrino, preso, enfermo? Y él responderá, yo estaba allí cuando lo hiciste por uno de mis hijos, estos pequeñitos humildes, conmigo lo hicieron. Mateo 25, por supuesto. Estamos repitiendo algunas cosas que ya hemos visto durante la cuaresma. Y sabemos perfectamente que por eso seremos juzgados, pero no seremos condenados, sino estamos siempre llamados a la conversión. El Señor no nos juzgará por si comimos pescado o no comimos pescado durante la Semana Santa, o si viajamos o no viajamos en Semana Santa. No, no, no. Vamos a ser juzgados por nuestra relación con los pobres y necesitados. Pero si yo hoy ignoro a los pobres, los dejo de lado, por ir rápido, rápido y no llegar tarde a misa, y hasta en mis afanes diarios creo que no existe, o que otro vendrá a solucionar su necesidad, pues eso mismo hará el Señor conmigo. El día del juicio se me ignorará. Cuando Jesús dice, bien, bien clarito lo dice, porque pobres, acabamos de escucharlo, pobres siempre tendréis con vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Yo siempre estaré con ustedes en esos pobres, allí estaré presente. Es lo que nos dice el Señor, nítidamente. Y esto nos lo va a confirmar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2449. Dice en la parte final, Jesús hace suyas estas palabras, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Con esto
nos invita a reconocer su presencia en los pobres, que son sus hermanos. Finalmente tenemos que decir algo importante. Es aterrador pensar que los sumos sacerdotes querían acabar con la vida de Lázaro de Betania, sí, el resucitado por Jesús, porque dice la lectura claramente que muchos, a partir de ese portentoso milagro de resurrección de Lázaro, muchos empezaron a seguirle y a creer en él. Continuamos. Estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Mis hermanos, qué escena tan conmovedora. Vemos 3 etapas en ella. Primero, la traición de Judas. Segundo, los preparativos para celebrar la Pascua y la cena con los 12. Nos estamos adelantando un poquito y nos vamos a situar ahora en la última cena narrada por Juan. Me impresiona una frase que al comienzo se dice, era de noche. Es decir, ya la tiniebla estaba en ciernes sobre Judas y sobre las circunstancias que iban a pasar en ese momento. Dice que ya el diablo había entrado en Judas. Y Benedicto XVI nos comenta muy acertadamente que en los siguientes días conmemoraremos el enfrentamiento supremo entre la luz y las tinieblas. Y que nosotros también en esta Semana Santa debemos situarnos en este contexto conscientes de nuestra noche, de nuestras culpas y responsabilidades. Si queremos vivir con verdadero provecho espiritual este misterio pascual. Lo que sigue, lo veremos más adelante, es el miércoles de la traición. Escucharemos las palabras, ¿qué me dais si os lo entrego?
Pero no nos adelantemos porque pronto nos acordaremos cómo terminó la historia del traidor. Quiso devolver las 30 monedas de plata que cobró porque había entregado a un inocente. Y se terminó ahorcando porque el diablo es un mal pagador en realidad. No te fíes de él, no es confiable. Primero te promete muchas cosas materiales. Vamos a escuchar ahora la lectura del miércoles de la traición en el siguiente evangelio. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mis hermanos, este es el miércoles de la traición en el que se narra nítidamente la deslealtad de Judas. Y cuánto nos acerca aquella frase que Jesús nos dijo de que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a la vez al dinero. La pregunta de la Semana Santa es: ¿sirves a Dios o sirves al dinero? ¿Sirves a Dios o eres esclavo de tus inclinaciones y pasiones? En otras palabras, ¿eres esclavo o del dinero o de tu ego? La respuesta mayoritaria es que sí, queremos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y aquí se refleja esta lectura en donde los discípulos preguntan: ¿seré acaso yo, Señor, el que te va a traicionar? Fíjate que Judas fue llamado como discípulo y vivió con Jesús 3 años, y no solo él fue el que no entendió nada. Los demás apóstoles estaban igual, cada uno tenía una idea diferente del proyecto de Jesús. Probablemente algunos de ellos se marearon con los aplausos del Domingo de Ramos. Y hoy día nosotros tenemos como algo obvio nuestro deseo de seguirle, pero flaqueamos. Ah, la fragilidad humana. ¡Ja! Y estas palabras: ¿qué me dais si os lo entrego? Caray, ¿quién no quiere 30 monedas de plata? Y esto nos hace acordar al primer día de la Cuaresma, a la primera lectura del domingo de la primera semana de Cuaresma. ¿Te acuerdas de los 40 días y de las tentaciones en el desierto? Sí, el primer evangelio de la Cuaresma.
Porque el demonio te ofrece riquezas, te ofrece abundancia, te ofrece satisfacción de tus placeres, te lo va a dar todo y al final te dejarás solo, te condenarás, te ahorcarás en tu propia desesperación. Las palabras que me dais si os lo entrego son una verdadera invitación a reflexionar sobre nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo en este momento con nuestras vidas? ¿Hacia dónde estamos yendo y cómo hemos respondido al llamado de Jesús? Y aquí es cuando debemos hacer un verdadero examen de conciencia con humildad y franqueza, porque es el momento de elegir entre la lealtad a Jesucristo o el interés en nuestras propias inclinaciones, en nuestros propios intereses. ¿Y por cuánto vas a vender a Jesucristo? ¿Le das un beso y lo entregas? ¿O lo niegas como hizo Pedro? Es muy fácil que podamos esconder nuestros pecados. Podemos engañar fácilmente a los demás, pero no podemos ocultarlos ante Dios, porque sabemos que Él ve en lo secreto por lo que nos ha dicho Jesús. Y sabe cuándo nos levantamos y cuándo nos acostamos y cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Y Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, todo lo ve y todo lo sabe. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y de lo que somos capaces, ya que nada está oculto a sus ojos. Y creo que es muy difícil y casi imposible que podamos engañarnos a nosotros mismos. Fíjate, después de habernos sincerado, debemos mirar a Jesucristo cara a cara y preguntarle, ¿acaso soy yo, Señor, el que te traicionará? ¿Acaso soy yo, Maestro, el que te negará? Pero tómatelo con calma, ¿ya? Porque el Hijo del Hombre será glorificado por ti y por mí, porque ya ha llegado su hora. A diferencia de lo que decíamos la semana pasada, que querían aprenderlo, apedrearlo, pero no había llegado su hora. Pero ahora sí, ya llegó la hora. Ya llegó la hora y por eso Cristo sube voluntariamente a Jerusalén. En este plan de salvación, Dios, a pesar de todo, sabrá sacar cosas buenas para ti y para mí, porque nos ama, porque te ama, porque me ama. Dios utilizará nuestro pecado más grave para nuestro proceso de santificación. Por eso, durante toda la Santa Cuaresma hemos venido hablando de la conversión. Y para esto envió a Jesucristo, a su único Hijo, para que comparta su gracia, su perdón. Durante la Cuaresma hemos repasado las lecturas de la curación del ciego de nacimiento, a quien Jesús lo sacó de las tinieblas y de la oscuridad. Y desde nuestra debilidad, desde nuestro fracaso, desde nuestro pecado, solo Él hará que podamos tener la seguridad de que le acompañaremos más tarde cuando lleguemos a su reino. En esta Semana Santa, mis hermanos, pidamos que el Espíritu Santo nos fortalezca para saber dar la vida hasta el final. Lo que tenemos, sí, asegurado siempre es la posibilidad de volver. Como el hijo pródigo que leíamos hace 2 semanas, el hijo pródigo de la parábola que leíamos en la 4ª semana de Cuaresma, el domingo letare. ¿Recuerdan? Tenemos esa posibilidad de reencontrarnos con nuestro Padre, de pedir perdón y de convertirnos. Dios nos espera siempre. Y siempre nos concederá una nueva oportunidad como la samaritana.
O como la mujer adúltera de la lectura del domingo de la semana pasada. Es suerte la que tenemos de ser hijos de un Dios que es todo amor, que no nos condena, que no es castigador, que no es revanchista, que no es vengativo. Llegó el momento y empezamos ahora el Tríduo Pascual, una secuencia continuada de lecturas de 3 días que te animo, porque no deberías de perderte estos días para acudir a las misas, a las ceremonias del Tríduo Pascual, porque la liturgia es muy rica y te lo prometo, vas a sentir la alegría de la conversión, vas a explicarte a ti mismo por qué Cristo murió por ti y vas a sentir el llamado para tener una vida santa. Esto justamente que se conoce como la Pascua será un marco en el que sucederán cosas que una vez cerrada la Cuaresma, el día miércoles, empezaremos con el portal, que es el día jueves de la Cena del Señor, el día viernes en el que se conmemora la pasión y muerte, y el sábado, que es un día en el que esperamos con una linda vigilia pascual, el domingo de resurrección, que es la fecha culminante más importante de nuestro año litúrgico. No es un fin de semana como para ir de vacaciones. No es un fin de semana como para ir de campamento o perderte en celebraciones mundanas. Es el fin de semana de la salvación. ¿Te animas a seguirlo? Vamos, continuemos y empezamos a leer las lecturas del Tríduo Pascual, comenzando por la lectura para el día jueves santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto, y tomando una toalla, se la ciñe. Luego, echa agua en la jofaina, y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó Simón a Pedro, y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Empezamos nuestras reflexiones del Tríduo Pascual con el día jueves santo, el día del servidor del amor. Aquí se concentra de tal modo el amor humano y divino de Jesús, que entrega
todo y lo da en servicio extremo. Vamos por partes. El Evangelio de Juan que acabamos de leer nos presenta la llamada última cena. Yo me pregunté siempre, ¿cómo la última? Si es la primera Eucaristía, la más importante Eucaristía instituida por Jesús, celebrada por Jesús, presidida por Jesús, y en la que nos dejó este maravilloso legado de amor. Según la teología de Juan, ha llegado la hora de la Pascua, ¿no? Ya llegó el momento de la Pascua, y la Pascua es un término que significa paso. Es decir, Jesús va a pasar de este mundo hacia el Padre, va a resucitar. A diferencia del paso de los israelitas del pueblo que sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto y pasa por el Mar Rojo hacia la tierra prometida. Vamos nosotros también hacia una tierra prometida, ¿verdad? Gracias al amor de Jesucristo, el amor de los amores que se consumará. ¿Te acuerdas que hablaba del amor plenificado? Vamos por partes, ¿no es cierto? Primero, tenemos 3 acontecimientos que tenemos que recordar, conmemorar, celebrar como todos los años en este Jueves Santo. Primero, la institución del sacramento de la Eucaristía. Sí, mis hermanos, la misa que es un todo compuesto por la liturgia de la palabra, que es el mismo Cristo que se hace hombre, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y la Eucaristía propiamente dicha, que es el sacramento de la consagración del pan y del vino. Y esto viene en la fiesta del Jueves Santo. Estamos invitados a adentrarnos directamente a lo más hondo del misterio pascual de Jesús. En la mesa del cenáculo se aprecia la entrega de Jesús que nos llega por el amor fraterno a través de la Eucaristía, que es el sacramento central. Es Jesús mismo que se entrega, es Él que en cuerpo y alma está con nosotros siempre. Estaré con vosotros hasta el último día, dice el Señor. Hagamos nuestra la frase de Pablo en Gálatas 2, versículo 20. Me amó y se entregó por mí. ¿Sabes lo que decía el santo San Basilio Magno? Decía, aprende por qué conviene recibir el cuerpo de Jesucristo en memoria de la obediencia de Jesucristo hasta la muerte, para que los que viven no vivan más de sí mismos, sino de la vida de aquel que por ellos murió y resucitó. Número 2, el mandamiento del amor. Qué símbolo tan rico el del lavado de los pies, que se desprende directamente de la entrega eucarística, ¿verdad? Esta justamente es la nueva alianza. La Eucaristía y el amor entregado se complementan. Justamente el Evangelio de Juan, el discípulo amado, es esto. Y en esto se diferencia el Evangelio de Juan de los evangelios sinópticos. Esta narración tan completa, tan detallista de la última cena, en la que aprendemos que la muerte no es el final. La muerte no es una derrota ni una tragedia, sino un triunfo con el que se comienza. Claro que sí, Jesús a partir de la muerte en la cruz pasará de este mundo hacia el Padre y acepta voluntariamente vivir esta hora, este trance, y lo hace con plena libertad divina. Una decisión inquebrantable. Hacer la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Y es por eso que los discípulos, especialmente Pedro, no entendieron.
Jesús fue lavando uno por uno los pies de sus discípulos. Primero, despojándose de su manto. Segundo, ciñéndose con un paño como los guerreros, porque hay que combatir los males, hay que combatir al mundo. Y tercero, lavando directamente los pies de sus discípulos, secándoselos con el paño justamente que se había ceñido. Y este te puede parecer el acto más humillante que el Señor, sí, el Maestro, haga este gesto de esclavo y luego recomienda a todos, hagan este gesto también entre ustedes. Sírvanse los unos a los otros, sean hermanos en el servicio, no en la ambición, no en el arribismo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos discutían por ser quién sería el primero? Bueno, pues viene Jesús y nos deja esta regla de oro, la regla del Evangelio, la regla del servicio, no de dominar ni de hacer el mal o humillar a los otros. Qué gran significado la libertad de Jesús para escoger morir por nosotros. Y este gesto se pone de manifiesto en el lavatorio de los pies a sus discípulos, sin duda alguna. Jesús se ciñe para no morir odiando, sino amando. Fíjate, le lava los pies a todos. Sí, has escuchado bien, a todos. Inclusive los pies de Judas. ¿Te das cuenta? Amor y perdón a todos. Recuerda la frase de Jesús: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús se ciñe con el gesto del amor antes de su entrega. En su muerte, justamente está la victoria divina sobre el odio del mundo. Jesús entrega su vida al amor por la humanidad. ¿Lo tienes claro? Y en tercer lugar tenemos la institución del orden sacerdotal, que es otro sacramento importante de nuestra Iglesia Católica. Para el Antiguo Testamento ya existían sacerdotes desde el Génesis, como Melquisedec, como Aarón en el Éxodo. Además, ya había puesto en Pedro la responsabilidad de ser cabeza de la iglesia, de su iglesia, en Mateo 16. Y luego hemos leído también en Juan, capítulo 20, que les sopla a los apóstoles y les da el Espíritu Santo para que ellos perdonen los pecados. Para la nueva alianza, tenemos que leer esto que Jesús ordena y que muchos hermanos separados no entienden ni entenderán. Y si lo entienden, no lo aceptarán, negándose a aceptar la palabra de Dios, en donde se lee nítidamente: hagan esto, repitan esto en memoria mía. Y eso es lo que los cristianos hacemos en las misas y de manera perpetua, con la presidencia de un hermano ordenado sacramentalmente. Para eso sirve justamente el sacramento del orden sagrado, para tener a un sacerdote, a un ministro, representante de Jesús, que consagre el pan y el vino como el Señor lo ha ordenado. Hagan esto en memoria mía. Y el Catecismo de la Iglesia Católica lo resume así, muy claramente en el numeral 1337, diciendo lo siguiente: el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo
hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Señor Jesús, tenemos este compromiso contigo. Cada vez que comemos de tu pan y bebemos de tu cáliz, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Continuamos. El Viernes Santo, mis hermanos, se conoce como el día de la pasión y muerte del Señor. Y se va a leer la pasión en su expresión más amplia. Por eso no vamos a leer ahora esa lectura, pero vamos a reflexionar que hoy la Iglesia va a mirar con especial atención, con amor, con gratitud, con profundo sentimiento de adoración, la cruz del Señor. Hoy llega a su punto culminante la entrega que Jesús hace por nosotros. Es Viernes Santo. Sí, se lee toda la pasión y muerte redentora de nuestro Señor, de nuestro Cristo Rey. Hoy nuestros ojos, probablemente inundados de lágrimas, ponen especial atención en amor, en agradecimiento hacia Él. Con un profundo sentimiento de adoración, alzamos la mirada para adorar la cruz del Señor en este Viernes Santo. Hoy llega a su punto más alto su entrega de amor por nosotros. Jesús asumió tanto dolor, tanto sufrimiento a causa de nuestro pecado, de nuestra flaqueza, de nuestra miseria, de nuestra debilidad. Pero la factura ya está pagada completamente por Jesús en la cruz. Tu deuda y mi deuda, todos los pecados del mundo han sido redimidos. Por eso nuestras profundas reflexiones durante todos los días de Cuaresma acerca de la necesidad de conversión. Porque Jesús, al haber cargado la cruz, nos ha cargado a nosotros junto con nuestros pecados, haciendo suyo nuestros dolores, nuestras debilidades. Porque Él dijo claramente, si el grano de trigo no muere y no es enterrado, no podrá dar frutos. Y Él justamente vino para rescatar a todos con su muerte y darnos una vida nueva. Hoy es Viernes Santo. Nos toca mirar la cruz, acercarnos y adorar esa cruz, besarla, y no digamos nada más que Jesús, Jesús, te veo colgado en el madero y creo en tu amor. Veo la sangre que emana de tu costado y me refugio en ti. Ingreso por esa puerta de la que emana sangre y agua sacramental. Ingreso por esa puerta hacia mi salvación. Jesús, Jesús, al verte solo en la cruz me pregunto, ¿por qué te hemos abandonado? Jesús, Jesús, oigo tu respuesta generosa de amor, que me respondes. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y así lo entendió la creyente modelo nuestro, quien dijo que sí, aceptando no solamente ser la madre de Jesús, aceptando también la espada que iba a atravesar su corazón. Jesús, Jesús, tu amada madre, Santa María, Madre de Dios, al pie de la cruz, Jesús, a quien encomendaste a tu amigo y discípulo amado. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y entregándonos a cada uno de nosotros, a ella, Madre,
ahí tienes a tus hijos. Y desde ese día la acogimos en nuestro corazón, como Juan acogió a María, la acogemos como madre nuestra. Y en esta instancia de profundo dolor de Viernes Santo, nuestra imperfecta humanidad abrumada por el pecado está contigo al pie de la cruz, que a pesar de que somos pecadores, sabemos que necesitamos ser objeto de tu divina misericordia. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro, y entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María, la de Santiago. También las demás, que estaban con ellas, contaban esto mismo a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, ve solo los lienzos y se volvió a su casa, admirándose de lo sucedido. Mis hermanos, hemos llegado al sábado de gloria, como se conoce a este día de la Semana Santa, el último día de la Semana Santa, que en realidad es la vigilia o la espera de lo que va a ocurrir el domingo, porque propiamente la fiesta de la resurrección va a ser el domingo triunfal. Pero el día sábado estamos a la expectativa y desde ya nos abrazamos en esa misa, en esa vigilia pascual. Tocan las campanas, se encienden las luces y cantamos con gran alegría porque es nuestra Pascua cristiana. Recuerden que se pensaba que Jesús era un impostor. Las autoridades judías, por si acaso, sellaron la puerta, pusieron guardias a cuidar ese cuerpo, porque no vaya a ser que venga alguien y se lo lleve en la noche y digan mañana que resucitó. Esa tumba estaba muy bien custodiada. Y los 4 evangelistas nos hablan de la portentosa resurrección que atestiguaron muchas personas que vieron a Jesús resucitado, no solo los discípulos. Mateo nos hablará de grandes terremotos, por ejemplo. Pero la noche del sábado, como dice el pregón pascual, esta es la noche. Y lo escucharemos en la liturgia del día sábado, en donde repasaremos 9 lecturas que nos contarán toda la historia de la salvación etapa por etapa. Mediante estas 9 lecturas que te invito a presenciar, a escuchar, a disfrutar una por una, te invito para que seas espectador de lo que nosotros conocemos por la vigilia pascual, que es un espectáculo impresionante de nuestra fe. Esta es la noche en que, si bien se produce la oscuridad de una tierra sin Jesucristo, está pronto a darse el cumplimiento de la promesa de la salvación
y la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Estamos en la alborada del domingo que nos espera una gran noticia manifestada por un ángel que nos dice: no busquen entre los muertos al que vive. Y salieron corriendo a darle la noticia a los 11. Por eso tú y yo estamos obligados, estamos enviados a difundir que Jesucristo no está en el sepulcro, que la tumba está vacía, que Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó, como decimos en Emaús. El sábado es el cierre del triduo pascual y la cumbre del año litúrgico. Esta es la noche en la que experimentaremos el paradigma anual de la Eucaristía y el nacimiento a la nueva vida a través de la luz del bautismo en el Espíritu. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó y se queda con nosotros hasta el final de los tiempos en las especies del pan y del vino que representan su sacrificio en la cruz, su entrega en la cruz. Son el cuerpo y la sangre. Juan capítulo 6, el discurso del pan de vida. Quien no come de este pan, quien no bebe de esta sangre, no tendrá vida eterna. Mis hermanos, que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos que han perdido la esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado. Recuerda lo que decía San Pablo: si no hubiera resucitado Jesús, vana sería nuestra fe. Pero no te preocupes, pronto vendrá el Espíritu Santo para darnos esa auténtica fuerza de vida. Ya sabemos que no será una ausencia de problemas, pero sí la total certeza de que Cristo murió por nosotros, que Cristo ha vencido al pecado, que Cristo ha vencido a la muerte y por lo tanto tú y yo ya no debemos tener miedo ni tristeza. Un abrazo, mis hermanos, y nos vemos en el próximo programa en el que celebraremos con mucha alegría que Jesucristo nuestro Señor ha resucitado. En verdad resucitó.